Este video es presentado por CuriosityStream, el mejor sitio para ver documentales de ciencia, historia, tecnología, naturaleza, viajes y más. Mírate, romano tardío, en el sofá comiendo uvas, mientras el imperio es invadido por bárbaros yendo al Coliseo o Circo Máximo, disfrutando pan gratis y juegos, mientras Galia es saqueada y quemada por germánicos. Así lo presentaron historiadores hasta el siglo XX, pero como mostré en videos, esta visión está desactualizada. Ya he analizado en estos dos videos que el soldado romano tardío no fue en absoluto inferior al legionario romano primitivo y espero poder mostrar en este video aquí que los romanos tardíos tenían muy buenas razones para no estar súper motivados para luchar por el imperio. La debilitación de la moneda romana jugó un papel realmente importante, por ejemplo, pero había muchas otras razones sistémicas y sociales por las que a veces los romanos tardíos elegían no apoyar el imperio. Pero, a veces incluso, decidieron combatir activamente contra él, llegando a unirse a invasores germánicos o formar bandas rebeldes saqueadoras. Por ello, los tardíos romanos se cansaron de su imperio y es probable que muchos celebraran la caída del Imperio Romano Occidental. Exploraremos en este vídeo. Es uno de los misterios de la historia el por qué el Imperio Romano Occidental cayó aparentemente tan fácilmente al ser invadido en un par de décadas por numerosas tribus germánicas. ¿Cómo podría haber ocurrido esto si los romanos no estaban extremadamente motivados para defender su imperio contra estos invasores? Uno pensaría que los romanos se hubieran unido todos y que hubieran tomado armas, reclutando en masas para unirse a las filas y así superar en número a los invasores germánicos y expulsarlos del imperio romano una vez y para siempre. Pero con gran asombro leemos cómo los tardíos romanos casi de forma voluntaria permitieron que los invasores germánicos entrasen de una manera fatalística y casi resignada. ¿Dónde estaban los romanos de los primeros días, los que habían conquistado casi el mundo conocido, los que habían sometido a innumerables enemigos? ¿Dónde estaban ahora los antiguos romanos? No sorprende que historiadores retraten a los últimos romanos tras el siglo IV DC. Podemos decir que degradaron a ser solo una sombra de lo que eran, sus células mucho más virtuales desde el inicio del imperio, mientras los primeros romanos eran fuertes, masculinos y virtuosos. Se decía que el tardío romano era cobarde, decadente y débil. Se dice que todas las virtudes habían desaparecido de los romanos. Edward Kim en su famosa obra El declive y caída del Imperio Romano propagó esta teoría con bastante fuerza y, a pesar de que su libro es una obra maestra para su tiempo. Claro, ahora sabemos que estas acusaciones contra los difuntos romanos son falsas. En primer lugar, debemos notar que los incentivos para unirse al ejército eran mucho peores en el imperio tardío que en el imperio temprano, lo que significa que el salario promedio de los soldados era mucho más bajo en el imperio tardío y después de 25 años de servicio militar. Ya no había un gran premio en forma de generosa donación de tierra, pero al mismo tiempo el riesgo de muerte aumentaba. Aumentaban las presiones de invasión, no era la mejor relación riesgo/recompensa, pero además de estos incentivos económicos reducidos, unirse al ejército del Imperio Romano tardío. Había otras razones por las que los romanos tardíos no estaban muy motivados para unirse a las lesiones en masa y defender su imperio, y aquí tenemos un muy valioso extracto del historiador Prisco, quien al visitar la corte de Atila el 1 en 448 DC, nos dio algunos detalles exquisitos sobre cómo pensaban los romanos tardíos y cuáles eran las razones del esfuerzo faltante en unirse contra los invasores bárbaros. Quiero agradecer especialmente a Gary Mears por mostrarme el texto de Priscus. Gracias. Gary Priscus relata conocer a un griego romano capturado por cazadores en Malasia en los años 440, pero sorprendentemente, a los preescolares esta semana les pareció que disfrutaba más su vida entre ellos. Su antigua vida entre los romanos. Estas son las razones que el griego dio para esa fascinante vista después de la guerra. Los escitas viven con tranquilidad disfrutando de lo que tienen y sin ser turbados o muy poco. Los romanos, por otro lado, están muy expuestos a ser asesinados.
Si hay hostilidades ya que tienen que descansar sus esperanzas de protección en otros y no les está permitido a sus tiranos el uso de armas. Y aquellos que los usan son dañados por la cobardía de sus generales que no pueden llevar adecuadamente la guerra. Esto es muy interesante. ¿Qué implica esto? Significa que los romanos tardíos no podían enfrentarse a los bárbaros por sí mismos, debían aguardar al ejército o a que hubiera comitatenses o limitanei en su ciudad para defenderse. Sorprendentemente, no fue hasta el 440 después de Cristo, con el emperador romano occidental Valentiniano. Era un alboroto de ciudadanos romanos en el oeste llevando armas de hecho. Esto es absolutamente sorprendente solo hasta 440 después de Cristo como reacción a las tasas de vandalismo aumentadas en las costas del mar italiano. Valentiniano III emitió la novella Valentiniana IX. El emperador mayor volvió a emitir la misma ley en 457 después de Cristo la novela Majorani VIII, el retorno del derecho a portar armas. Es sorprendente ver que, a pesar de los problemas que enfrentó el Imperio Romano Occidental desde inicios del siglo 400, tomó casi 40 años al emperador darse cuenta de que podría ser una buena idea entrenar civiles en cómo luchar y equiparlos con escudos, armaduras y armas. Desafortunadamente, aunque esto llegó demasiado tarde como sabemos en retrospectiva y parece ser que los que entonces podrían tomar las armas no se sintieron realmente satisfechos con sus comandantes viendo a muchos de ellos como incompetentes o cobardes. Esto es un hecho que me fascinó totalmente cuando lo leí por primera vez, pero imagine que pueda aprender este tipo de información viendo videos como este aquí. Por supuesto, YouTube es una plataforma increíble para difundir conocimientos en forma de videos entretenidos, pero hay otra plataforma que ofrece documentales de alta calidad, profesionalmente producidos y excelentes sobre la historia. Y también del Imperio Romano, es decir, Curiosidad Stream. He tenido una suscripción a Curiosity Stream por un tiempo, especialmente por los excelentes documentales de historia recientes. Veía el documental El efecto mariposa sobre Cartago, rival de Roma. Es asombrosamente bien hecho. El documental explora el primer supermercado del mundo. Son solo miles de documentales de alta calidad en Curiosity Stream, incluyendo muchos exclusivos galardonados y originales. Así que, sin importar si te interesa historia, naturaleza, viajes, comida, espacio o tecnología, hallarás tus programas preferidos en Curiosity Stream. Lo mejor es que puedes ver todos los programas en cualquier momento, lugar y dispositivo, como Smart TV, PC, teléfono inteligente o tablet. Ve a Curiosity Stream, con /Mayorianos o escanea el código QR para obtener acceso ilimitado a series y documentales. Usa el código promocional MyJurenes y ahorra el 25%. Es una oferta increíble, 10 veces más barata que otros servicios de streaming, y apoyas este canal y ayudas a acabar con prejuicios sobre el Imperio Romano tardío. Gracias a los amigos de la mujer de la historia tardía que recibieron Spromiki. Entonces, de vuelta a los romanos tardíos y su motivación. La lucha no fue muy alta. Nos sorprendió que no le permitieran luchar por más tiempo, cambiando solo después de 440 cuando finalmente pudo llevar armas. Sin embargo, hay más derechos pruscos que los griegos que viven con los Hans tenían algunas otras interesantes pistas que compartir acerca de por qué prefería la vida entre los unos en lugar de la vida en el Imperio Romano, pero la condición de los súbditos romanos en tiempo de paz es mucho más grave que los males de la guerra, ya que la exacción de impuestos es muy severa y los hombres deshonestos infligen daños a otros porque las leyes prácticamente no son válidas para todas las clases. Un transgresor que pertenece a las clases ricas no es castigado por su injusticia, mientras que un hombre pobre que no entiende los negocios bajo el castigo legal. Si él no se va de esta vida antes del juicio, tan largo será el curso de los litigios prolongados. Se invierte mucho en ellos. El clímax de la miseria es tener que pagar para obtener justicia, porque nadie escuchará al hombre herido, a menos que pague una cantidad de dinero al juez y a los secretarios del juez. Ahora, esto es muy interesante porque nos da pruebas directas sobre la injusticia social y judicial en el Imperio Romano tardío.
Ya sabíamos que el Estado romano tardío era injusto con las clases más bajas. De hecho, el temprano Estado romano era bastante injusto. La justicia favorecía a la élite adinerada. Las clases bajas carecían de esperanza de representación justa ante la ley. Siempre fue un problema en la sociedad romana. No obstante, en el tardío Estado romano, el problema se agravó con jueces y oficiales corruptos, quienes podrían favorecer injustamente a la parte más adinerada. El griego también menciona la enorme carga que imponen. Estación, algo mencionado varias veces en este canal. Entonces un sistema de justicia injusto, el cual sistemáticamente favorecía a las clases más bajas y favorecía a los ricos en combinación con un alto impuesto y al mismo tiempo ni siquiera permitiendo defenderse en el caso de las tarifas bárbaras. Entonces el griego concluyó diciendo que lamentaba que los funcionarios no posean el espíritu de las generaciones anteriores y que estaban arruinando el Estado, lo que significa que la corrupción era un problema real en aquel momento, ya que podemos estar muy seguros de que si la corrupción no hubiera sido tan extremadamente alta, muchos ingresos fiscales no se habrían desvanecido en los bolsillos de los funcionarios romanos. Entonces, la carga impositiva tal vez no habría necesitado ser tan alta en primer lugar con nosotros. Veamos los problemas del Estado romano tardío en este texto por Pruscus escrito muy vívidamente exactamente los problemas que abordamos en algunos videos. Esta es la razón por la que tan pronto como todo comenzó a desmoronarse tras las invasiones del 4780, las clases más bajas se desplomaron en masa desde las ciudades, algunos uniendo fuerzas para formar lo que se conoce como Baccaudie, gladiadores rebeldes, esclavos, campesinos y otros de las clases más bajas de la sociedad romana lo prohibió juntos y formó sus milicias rebeldes independientes. Algunas veces incluso se unieron a las fuerzas de los invasores bárbaros, aparentemente algunos incluso preferían vivir entre las tribus germánicas, ya que probablemente la sociedad era más justa y la carga fiscal era más baja. Realmente podemos decir que el injusto sistema social de Roma contribuiría en última instancia de manera significativa a su propia caída, al este por razones que explicamos en este video. Solo se salvó de este destino en los turbulentos años después del desastre de Adrianópeli con las rebeliones góticas alrededor del año 400. También vimos situaciones y rebeliones similares allí. Entonces, esto no fue solo un fenómeno del Imperio Romano Occidental. Aunque el este se estabilizó, el oeste no lo hizo por motivos mencionados en este video. Así, en el oeste, cada vez más esclavos escaparon de su injusto trato y, de hecho, a veces hasta recibieron a los invasores germánicos como libertadores. A medida que el Estado comenzó a desintegrarse con más regiones que proclamaban su independencia, como por ejemplo, el territorio vasco o armica, muchos esclavos, gladiadores, campesinos y otros sin poder acudieron a estas regiones con la esperanza de comenzar una nueva vida en una sociedad más equitativa. Así podemos empezar a entender por qué los romanos de finales ya no estaban muy motivados para luchar por el imperio. ¿Por qué arriesgar tu vida para un imperio que te trata tan injustamente? ¿Por qué arriesgar tu vida para unirse a las legiones recibiendo mucho menos pago que los soldados del imperio primitivo y defendiendo un estado mucho más injusto que el Estado romano primitivo? Como dijimos, el imperio romano nunca fue justo, pero mientras los impuestos fueran bajos y la vida estable, esa sociedad injusta fue permitida existir. Sin embargo, en cuanto las cosas comenzaron a desbordarse y la vida ya no fue estable para las clases bajas. Es una ironía de la historia que la injusticia del Estado romano fue una gran razón para su declive. Afortunadamente el este sobrevivió tales tiempos peligrosos y tomó muchos años para reformar algunas de estas deficiencias en el posterior Estado romano de Oriente. Por ejemplo, el sistema extremadamente injusto de esclavitud fue cada vez menos visto en los últimos siglos del Imperio Romano de Oriente y la cruel práctica de los juegos gladiatorios fue eliminada por completo en algún momento en Constantinopla. Ni siquiera había una arena de gladiadores. Por lo tanto, aprendió de los errores del Occidente hasta cierto punto, lo que le permitió continuar durante varios siglos más. Pero es fascinante aprender por qué se permitió caer el Imperio Romano Occidental. No porque los romanos tardíos eran débiles e inferiores degenerados, no,
pero porque para ellos la idea de Roma, al menos para las clases más bajas, que componían la mayor parte de la sociedad, había muerto y ya no valía la pena defenderlo. Y por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para no perderte ningún video futuro sobre el interesante tema del Imperio Romano tardío. Además, considera apoyar mi trabajo en Patreon o mediante la membresía de YouTube, ya que la sostenibilidad a largo plazo del canal solo es posible gracias a tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y realmente quiero agradecer a cada uno que está apoyando este canal en cualquier forma gratia tibia. Si quieren saber por qué el Imperio Oriental sobrevivió mientras el Occidental cayó, pueden ver este video en la esquina superior derecha, pero si les interesa más saber por qué la devaluación de la moneda romana fue tan importante para la caída de Roma, pueden ver el otro video en la esquina inferior derecha. Agradezco nuevamente a mis amigos de la historia romana, Tibiago y Ben Invaliti.